boas tardes a todas e a todos os que vos achegastes hasta aquí. Moitas gracias por vir. O último acto da Semana da Ciencia do ICFAE, que facemos todos os anos, sempre temos moitas actividades, este ano tamén. Chegamos ao último acto con ganas, pero un pouco xa un pouco o límite das nosas forzas. Aínda temos mañá outra cousa diferente, que o 100 por Ciencia, a reunión dos centros Severo Ochoa, María de Maeztu de toda España, que veñen aquí a reunirse, os centros de excelencia. Bueno, con moitas ganas de escoitar a Iván. Vamos ter hoxe unha conferencia que eu creo que é moi interesante. O ICFAE, como sabedes, é o Instituto Galego de Física de Altas Enerxías. Dedicámonos a física de altas enerxías, como leva o noso nome, é dicir, pois as cousas que están relacionadas co acelerador de partículas do CERN, que é o máis coñecido, pero tamén a outras cousas relacionadas como a astrofísica, a cosmoloxía, a física nuclear, as aplicacións, etc. Non facemos exactamente cousas como as que fai Iván aquí, entón, bueno, pois é un placer tamén que nos explique cousas que non son exactamente as que facemos nós. Antes de dar paso a Iván, vou pedir a Carlota Sánchez Puga, que é a coordinadora de Educación da Banca, se nos pode dicir unhas palabras e agradecerlle unha vez máis que nos presten o auditorio e o apoio que nos prestan sempre a Semana da Ciencia. Moitas gracias. Muchas gracias, Carlos. Encantada de estar aquí y de daros la bienvenida. O sea, mi posición hoy aquí en escenario es daros la bienvenida a esta casa, que es una satisfacción desde la Fundación y la Obra Social de la Banca el colaborar y poder participar en la Semana de la Ciencia, que viene celebrando de forma reiterada y que ya hemos estado aquí en otras ocasiones, yo también he estado aquí con vosotros, y que de alguna manera pues tiene todo el sentido que nosotros, que uno de nuestros ejes principales es la educación y la transmisión de conocimiento y la divulgación del conocimiento como tal, y tender el puente a una sociedad en la que, a pesar de la dificultad que supone hablar de un concepto tan específico para vosotros, especialistas, los que no lo somos, lo vemos, pues la posibilidad de acercarnos a algo que nos permita saber un poco más de este agujero negro que tenemos aquí, esta foto inóptica. Yo estaba hablando ahora con Iván y yo le decía, bueno, yo al principio no me daba cuenta que esta foto es la real, o sea, aquí tenéis la oportunidad de que él os va a contar. Me parece algo espectacular, totalmente hipnótico. Cuando me escribió José Edelstein, él me ponía en la postdata, bueno, pues oye, queríamos solicitar otra vez la colaboración de la banca para que podáis participar de nuevo en la Semana de la Ciencia. Pues hombre, por supuesto, es algo que forma parte ya de una relación de muchos años. Y él me decía en su postdata, hoy, jueves 25 de noviembre, es un día muy especial para nosotros. Hay alguien que está de cumpleaños. No os voy a desvelar quién, seguro que vosotros lo sabéis, pero de nuevo agradecer al que estéis hoy aquí, el que nosotros podamos compartir con vosotros todo este conocimiento, que es lo que mueve y avanza en la sociedad. Muchas gracias y buenas noches. Agora, para explicarnos un pouco e para presentar a conferencia de Iván, vai intervir José Edelstein, que seguro que explica todo moitísimo mellor que a min. José, gracias. Bueno, buenas noches a todas y a todos, y también a los que estén siguiendo la transmisión por streaming. Bueno, hoy, 25 de noviembre, jueves, frío, jueves de Berlín. En 1915, Albert Einstein se presentó en la Academia de Ciencias Prusiana y escribió por primera vez las ecuaciones de la relatividad general. Estas ecuaciones revolucionaron la ciencia, como creo que muchos de aquí saben o imaginan. Dieron una nueva descripción del universo en un lenguaje geométrico, elegante, hermoso, pero al mismo tiempo complejo, que llevó bastantes décadas de ser aceptado. Y en particular porque tenía predicciones que eran difíciles de creer para el propio Einstein, una de las cuales está representada tras mío, la existencia de unos objetos que pudieran atrapar la luz y no permitir que escape de ella, y entre otras cosas. Objetos, además, que a pesar de no permitir que la luz escape,
paradójicamente pueden llegar a ser los objetos más brillantes en el cielo nocturno, así que bien es una buena razón para que sean parte de la investigación del Instituto Galego de Física de Altas Energías, porque hay muy altas energías involucradas aquí. Einstein murió sin creer en que estos objetos existían. De hecho, el nombre agujeros negros recién se lo puso John Archibald Wheeler en el año 69, con 14 años después de la muerte de Einstein. Y en los últimos, sobre todo en el siglo XXI, hemos empezado a ver, ya habíamos visto antes agujeros negros, pero ahora los vemos casi casi semanalmente, digamos, tanto por las ondas gravitacionales que emiten, como por los rayos X que emiten al tragarse una estrella. Y ahora, lo que nos va a contar Iván Martí Vidal hoy, es algo aún más espectacular, si cabe, porque es la posibilidad de fotografiar la luz emitida en las inmediaciones de un agujero negro. Esta foto que veis aquí, bueno, fue icónica, sobre todo inicialmente en el 2019, cuando se publicó por primera vez. La foto que no contiene este pelo que se ve ahí abajo, que ya nos va a explicar Iván, y que es la versión polarizada de la foto, en la cual se estudia la polarización de la luz. Iván es el líder del equipo que estudió la polarización de la luz y que dio lugar a esta foto, que salió en pandemia, salió ahora, de hecho, a fines de marzo de este año. Iván es radioastrónomo y trabaja en la Universidad de Valencia, es investigador distinguido en la Universidad de Valencia, y se formó allí. Y luego tuvo pasos postdoctorales becado por la Fundación von Humboldt en el Max Planck de radioastronomía, y fue investigador en el Observatorio Espacial de Onsala, en Suecia. Y quiero comentaros, y termino con esto la introducción, Iván, que hace muy pocas semanas, y no me dijo nada, muy tímido, fue el experimento Event Horizon Telescope, que es un experimento de escala planetaria. Le dio un premio a Iván reconociéndolo como el investigador joven, el investigador joven del Event Horizon Telescope. Bueno, sin más, además, déjenme solo, una última cosa es decir que Iván, además, he tenido la oportunidad de charlar con él bastante y ver sus dotes comunicacionales en acción, y es un comunicador extraordinario. Así que prepárense, yo creo que va a ser una experiencia fabulosa esta charla de Iván. Bienvenido, Iván Martí Vidal. Muchas gracias José, y muchas gracias a todos por haberme dado esta oportunidad de estar aquí con vosotros para hablaros de mi tema favorito, de los agujeros negros. A ver, voy a poner ahora la charla, ahí está. Bueno, vamos a ello, vamos a empezar. Bueno, la estructura que quiero darle a la charla, ¿vale?, es la que os muestro aquí. Primero, lo que me gustaría es que habláramos un poco sobre la teoría de los agujeros negros, de qué son los agujeros negros, qué estructura tienen, cómo se comporta la luz en sus alrededores, ¿no? Y una vez ya hubiéramos hablado un poco desde el punto de vista teórico sobre los agujeros negros, pues ahora uno se hace la pregunta de, bueno, todo esto es una teoría muy bonita, es un modelo muy bonito, pero ¿existe de verdad? ¿Se pueden observar estos objetos? ¿Qué podemos aprender de las observaciones, ¿no? Eso es lo que vendríamos en la segunda parte de la charla, ¿no? ¿Qué señales nos llegan de ahí, de los agujeros negros, y qué podemos aprender de ellos? Y después ya por fin pues hablaríamos de un caso concreto, el caso de la imagen famosa del agujero negro de la galaxia M87. Hablaríamos del proyecto Event Horizon Telescope, un telescopio planetario que ha permitido conseguir una resolución, un nivel de finura, de detalle espectacular, que nos ha permitido ver, como José ha comentado, por primera vez la estructura de emisión que hay en los alrededores, en la propia envoltura del horizonte de sucesos de un agujero negro. Bueno, vamos a empezar entonces. Entonces, los agujeros negros son las regiones donde tenemos la mayor intensidad gravitatoria de todo el universo conocido. Los agujeros negros son monstruos gravitatorios. Entonces, para entender a los agujeros negros, lo que tenemos que hacer en realidad es entender la gravedad, ¿no? Digamos, aquello de lo que están hechos de gravedad, básicamente. Y la gravedad, pues bueno, hace bastantes años que hemos empezado a medio entenderla. Todo empezó en 1687, cuando Sir Isaac Newton pues publicó lo que algunos físicos teóricos llaman la primera gran unificación de la física, ¿no? O, digamos, unificó la mecánica terrestre, o sea, básicamente las ecuaciones que describen
cómo se mueven y cómo se comportan los objetos aquí en la Tierra con la mecánica celeste, con el movimiento de los astros en el firmamento. Esto nosotros hoy en día lo vemos como algo natural. Es una idea muy bien extendida y muy bien comprendida de que el universo pues, se rija por las mismas leyes, ¿no? Pero en la época de Newton, esto de unir bajo una misma mecánica, bajo una misma física, lo que pasa aquí en la Tierra con lo que pasa en el cielo, aquello fue una bomba para la filosofía natural. O sea, de ahí que alguien, bueno, hay historiadores que lo llamen la primera gran unificación de la física. Y la verdad es que en esta figurita de aquí, que está extraída de un libro ya publicado, digamos una obra póstuma ya de Newton, en 1728, El sistema del mundo, esta, en mi opinión, humilde, es la imagen, o sea, la figura más bonita de toda la física clásica, ¿verdad? Es el experimento mental del cañón de Newton, donde se ve muy bien esta unión entre la física terrestre, ¿no? La física de aquí, de que vemos aquí que podemos tocar, y la física de las estrellas, ¿no? La física del firmamento. Es un experimento tan bonito que voy a perder un minuto, aunque no tenga nada que ver con agujeros negros, para explicarlo. Tenemos ahí el planeta Tierra, ¿no? Esa esfera sería el planeta Tierra, y ahí arriba veríamos en la cima de una montaña un cañón que está disparando balas. Entonces, cuando las balas que dispara no tienen mucha potencia, no tienen mucha velocidad, pues caen un poco cerquita de la base de la montaña, ¿no? Si el cañón va ganando potencia, va disparando balas a mayor velocidad, pues las balas van cayendo cada vez más lejos. Hasta llegado un momento en el que, si despreciamos el rozamiento con el aire de la atmósfera, una bala disparada con suficiente velocidad empezaría a caer, pero claro, debido a que la Tierra tiene una superficie curvada, a medida que va cayendo iría encontrándose con que la Tierra también se va curvando. De manera que seguiría cayendo hasta describir una órbita entera y empezaría entonces a dar vueltas a la Tierra, ¿no? Esa es la imagen en la que Newton ve o entiende a los satélites, ¿no? A los satélites que orbitan a los planetas y los planetas que orbitan al Sol. O sea, los satélites están cayendo continuamente hacia la Tierra, solo que nunca llegan a tocar el suelo, ¿no? Esa imagen es preciosa, la verdad. A mí es que me encanta esta figura. Bueno, tuvieron que pasar unos cuantos siglos para que toda esta teoría universal de la gravitación fuera revisada, y esa revisión se la debemos a Albert Einstein, ¿no? Que reformuló toda la gravitación newtoniana, uniéndola a su teoría de la relatividad general, que hoy cumple años, hoy es el cumpleaños de la teoría de la relatividad general. La relatividad general es básicamente una herramienta, ¿vale? Es una forma de formular la mecánica. Cuando digo mecánica, digo la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y las causas que producen el movimiento de los cuerpos, ¿vale? Es una forma de ver la mecánica armonizándola con algunas consecuencias muy chocantes del electromagnetismo de Maxwell. No voy a entrar en detalles, ¿vale? Porque si no, quemaremos toda la hora hablando de estas cosas en lugar de agujeros negros. Solamente deciros que para armonizar esas peculiaridades del electromagnetismo de Maxwell con la mecánica, para hacer esto y introducir a la gravedad, pues Einstein tuvo que reentender la gravedad como algo muy diferente a como la veía Newton. Para Newton la gravedad es una fuerza, ¿no? que produce que las masas se atraigan unas a otras, mientras que Einstein ve la gravedad como algo completamente diferente. La ve como una propiedad geométrica del espacio y del tiempo en el que esas masas se encuentran y evolucionan, ¿no? Entonces esas masas afectan a esa geometría y esa geometría afecta al movimiento de las masas. Es una teoría demoledora, es una teoría muy bella y es una teoría, y eso es muy importante, muy precisa. Es una teoría capaz de hacer unas predicciones con una exactitud y con una finura tremendas que hoy en día tecnológicamente estamos comprobando y revisando cada vez con más y más precisión. Y funciona muy bien, es una teoría que va muy bien, pero tiene un pequeño problema, pequeño gran problema. Hoy celebramos el cumpleaños de esta ecuación que veis ahí, pero voy a deciros que cuando esta ecuación se publicó, ella misma en sus entrañas predecía ya su propia muerte. ¿De acuerdo? Nació prediciendo su propia muerte. Iván, ¿qué quieres decir con eso? Pues que si tú coges esta ecuación y te preguntas cómo se comportará un objeto extraordinariamente denso, cuya masa supera un cierto límite, entonces la propia necesidad impuesta por esta ecuación haría que ese cuerpo eventualmente comenzase a caer sobre sí mismo, es decir, que no pudiese aguantar su propio peso y que no haya nada en el universo capaz de detener ese colapso, lo que llamamos colapso gravitatorio, esa caída del cuerpo sobre sí mismo, nada puede detenerla y al final acaba
evolucionando hacia algo que llamamos singularidad física. Digamos, es donde se rompe la relatividad. Las propias ecuaciones ya predicen su propio fallo ahí, en lo que llamamos la singularidad física. El corazón, el mismo corazón de un agujero negro, ¿vale? O sea, las ecuaciones predicen la existencia de agujeros negros y con ello predicen la propia caída de la relatividad. Ella ya no es suficiente para poder explicar todo el universo, porque ese punto, ese agujero en el tejido espaciotemporal, pues ya escapa a la propia relatividad. Bueno, y estos agujeros negros, o sus alrededores, pues son regiones, como ya os he dicho, donde la gravedad es brutal. Tenemos campos gravitatorios intensísimos. Y existen regiones en los alrededores de estos objetos donde pasan cosas muy chocantes. Ya os he dicho que la gravedad, según la relatividad, son básicamente el reflejo, la acción de la gravedad es el reflejo de la geometría del espacio-tiempo. Y hay, de hecho, una región alrededor de esas singularidades físicas que llamamos singularidades coordenadas u horizontes de sucesos, donde esto ya toma, digamos, toma ya un cariz casi, no sé si llamar kafkiano. Aquí empiezan a pasar cosas ya sin sentido. Y, de hecho, si vosotros coordináis o tratáis de explicar qué sucede en el horizonte de sucesos usando nuestra forma, digamos, típica de entender el espacio-tiempo, es decir, como una suma de 3 direcciones espaciales y una temporal, ¿vale? Algo pues, que en la lejanía de un agujero negro podríamos llamar coordenadas de Schwarzschild, ¿no? Si nuestras coordenadas, las coordenadas en las que nuestro cerebro funciona, son las coordenadas de Schwarzschild lejos de un agujero negro, pues esas coordenadas empiezan a sufrir cosas muy extrañas cuando nos acercamos a un horizonte de sucesos. Ahí, por ejemplo, a la izquierda veis lo que le pasaría al tiempo de Schwarzschild, el tiempo que mediría, ¿no? el reloj de un observador que se estuviese acercando al agujero negro, visto por nosotros que estamos a salvo en la lejanía. Y si veis ahí, pues el tiempo que nosotros veríamos, con el que nosotros veríamos avanzar el reloj de ese observador, si es que mide el tiempo de Schwarzschild cuando se va acercando allí, pues se va frenando. Cada vez ese observador va envejeciendo más lentamente con respecto a nosotros. Los que hayáis visto la película de Interstellar, esto ya lo tendréis ya interiorizado. Llega un momento en el que ya cuando estás encima del horizonte de sucesos, llegamos a la situación ya patológica, completamente patológica, de que el tiempo se detiene, el tiempo de Schwarzschild frena. Ese observador deja de avanzar en la dirección del tiempo coordenado, ¿no? El tiempo de Schwarzschild. Al espacio le pasa algo parecido, pero al revés. El espacio se va comprimiendo en la dirección hacia el horizonte de sucesos. De manera que lo que para nosotros, que estamos lejos, a salvo, en la lejanía, sería una longitud pequeñita en los alrededores del horizonte de sucesos, pues para ese observador podría ser una longitud muy grande, ¿no? La dirección al horizonte. O sea, ya veis que el espacio y el tiempo fallan, tal y como los entendemos, ¿no? Tal y como comprendemos el espacio-tiempo en nuestros cerebros, tal y como lo tenemos formateado, digamos. Estos horizontes de sucesos, además, escalan con la masa, o sea, el tamaño del horizonte de sucesos, que viene determinado por lo que llamamos radio de Schwarzschild, depende de la masa, ¿no? Del agujero negro. Para agujeros negros de masas estelares, podrían ser de unos pocos kilómetros, un agujero negro de unos pocos kilometritos, pero para los agujeros negros, los favoritos míos, que son los supermasivos, que tienen masas de miles de millones de soles, podemos tener radios de Schwarzschild del tamaño de todo un sistema solar. O sea, imaginad esta región donde hay tanta patología, ¿no? En el comportamiento del espacio y el tiempo. Esta esfera negra donde el tiempo y el espacio fallan, imaginad una esfera de este tipo, pero del tamaño de todo un sistema solar. O sea, la verdad es que es inimaginable, es tremendo lo que puede haber ahí. Bueno, los agujeros negros no solamente tienen este horizonte de sucesos, sino que además tienen un montón más de regiones donde el comportamiento de la naturaleza pues es un poco patológico, ¿no? Pensando desde el punto de vista de la física clásica, ¿no? Pasan cosas muy raras en los alrededores de los horizontes de sucesos. Aquí, por ejemplo, os muestro cuál es digamos, cómo podríamos dividir el espacio-tiempo de un agujero negro en función de cómo gira con respecto a su propio eje. ¿Vale? En los agujeros negros que llamamos de Schwarzschild, en los que la velocidad de rotación es muy pequeña, bueno, a todo esto la velocidad de rotación de un agujero negro se parametriza en relatividad general con un parámetro, ¿vale? que llamamos A, que cuando vale 0 significa que el agujero negro no está rotando, y cuando vale 1 significa que rota a la velocidad máxima permitida por la teoría. ¿De acuerdo? Entonces ahí veis cómo el espacio-tiempo va cambiando, van apareciendo regiones con colorines, que ahora os explicaré lo que son, a medida que el agujero negro va ganando velocidad de rotación.
En el caso de que nos rote, tenemos básicamente dos superficies interesantes. Hay más, pero para nosotros estas son las interesantes. Una es el horizonte de sucesos, que os muestro ahí de color blanco, y otra que envuelve al horizonte de sucesos, que es lo que llamamos fotonesfera, o esfera de fotones. ¿Y qué es la fotonesfera? Pues es la región donde la luz queda atrapada en órbitas. Es decir, si vosotros emitís un rayo de luz dentro de esa superficie fotonesférica, ese rayo de luz empezará a orbitar al agujero negro. Ojo, porque estoy hablando de órbitas hechas de luz, no de planetas ni de asteroides, como aquí en el sistema solar, no, órbitas hechas de rayos de luz. O sea, eso es gravedad y lo demás son tonterías, o sea, es una gravedad muy fuerte. A medida que el agujero negro va ganando rotación, aparecen toda una serie de regiones nuevas, y las regiones antiguas, como es por ejemplo la fotonesfera, pues empieza a ganar una estructura que ya no es de corteza esférica, es un poco más caprichosa, ¿no? Esa región que veis ahí de color naranja o amarillenta sería la fotonesfera, ¿no? Que se divide en dos regiones, una naranja clara, otra naranja oscura. Empiezan a aparecer un montón de estructuras un poco caprichosas, ahí podríamos decir. En verde os muestro una región que es muy interesante para los astrofísicos, que es la ergosfera. Y es muy interesante porque hay un montón de fenómenos observados en agujeros negros para los que necesitamos de la existencia de la ergosfera, ¿vale? Ya veremos después, en los próximos minutos, a qué me estoy refiriendo. Esa ergosfera es una región, además, que es donde ocurren cosas fascinantes. Imaginaos que el agujero negro, al estar girando, al estar rotando, está arrastrando consigo al espacio que lo rodea. Es decir, es como cuando vosotros removéis el café con la cucharilla, ¿no? La cucharilla está arrastrando al café y a la leche, ¿no? Con ella, de manera que hacéis rotar a todo el líquido que hay en la taza. Pues al agujero negro en rotación le pasa lo mismo. Él, al estar rotando, está arrastrando al espacio, está obligando al espacio a girar. Imaginad, o sea, imaginad, no, tratad de imaginar, porque es muy difícil hacerlo. Espacio que se mueve. El espacio mismo se está moviendo, está girando con el agujero negro. Y en la ergosfera, ese giro, además, es superlumínico, y eso sí que ya nos vuelve locos. Es decir, el espacio está girando a velocidades que, vistas desde fuera, son superiores a la de la luz. Espacio que está moviéndose alrededor del agujero negro a una velocidad superior a la de la luz, visto desde la lejanía. ¿Vale? A los fans de Star Trek, esto de espacio que se mueve superlumínicamente seguro que os sonará a motor de curvatura. ¿A que sí? Entonces, esta región verde, esta ergosfera, como veis, a medida que va aumentando la rotación del agujero negro, pues se va haciendo cada vez más y más grande, y llega a meterse incluso, llega a penetrar en los dominios de la fotonesfera, de la esfera de fotones, ¿de acuerdo? Y ahí pueden pasar cosas bastante bonitas, como veréis en unos minutos. Entonces, lo que voy a enseñaros aquí es más o menos es una animación donde tratamos de explicar un poco qué es esto de la fotonesfera. Imaginad que todos estos rayos que hay ahí son rayos de luz. Algunos de ellos fortuitamente pasarán muy cerquita de la fotonesfera, darán unas cuantas vueltas, acabarán escapando eventualmente de ahí, y algunos de ellos acabarán escapando en dirección a la Tierra. De manera que si tú desde la Tierra miras en la dirección a un agujero negro, pues uno esperaría ver un anillo. ¿De acuerdo? Un anillo, bueno, que está evolucionando, hay también material ahí en los alrededores, pero básicamente lo que uno esperaría sería ver un anillo que estaría relacionado con la fotonesfera. Es decir, la fotonesfera es una esfera, obviamente, pero cuando la ves desde la Tierra, lo que verías en realidad es un anillo. Un anillo cuyo tamaño sería, de hecho, un poquito más grande que la fotonesfera, debido a las trayectorias curvadas, ¿no?, que tienen los rayos de luz en las cercanías. Entonces, ahora la pregunta del millón es, cuando tú ves un agujero negro, ¿realmente es eso lo que ves? O sea, ¿vamos a ver un anillo? Bueno, vosotros ya sabéis la respuesta. Pero bueno, de hecho, la primera vez que se demostró, que se comprobó, pues la verdad es que fue un resultado bastante importante. Entonces, esto es lo que uno esperaría ver. Obviamente, pues en un agujero negro pasan cosas mucho más interesantes que la del anillo fotonesférico. En un agujero negro, en los alrededores de un agujero negro, puede existir, por mecanismos que, voy a seros sinceros, no entendemos del todo, pero podrían existir, por ejemplo, campos magnéticos que estuvieran permeando esa región. El origen de los mismos, la semilla inicial de esos campos, pues no sabría deciros cuál podría ser, pero vamos a plantearnos el problema, ¿no? El problema, digamos, primero podría ser un ejercicio académico, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo se comporta un campo magnético cuando yo pongo un agujero negro ahí en medio? Ese es un problema que se planteó Wald en 1974, simplemente para entretenerse, y se dio cuenta de que cuando tú tienes un agujero negro que está girando muy aprisa y lo embebes en un campo magnético, o sea,
digamos, llenas el espacio de un campo magnético y te preguntas, ¿cómo afecta ese agujero negro al campo magnético? Pues se dio cuenta de una cosa muy, muy, muy bonita y muy chocante, de hecho. Ahí os muestro lo que le ocurre a un campo magnético cuando le pones en un agujero, o sea, cuando lo embebes, digamos, un agujero negro, lo embebes dentro de él, ¿no? Y el agujero negro está rotando. Fijaos que lo que ocurre es que el campo magnético está como repelido por el horizonte de sucesos, ¿no? Trata de evitar el horizonte de sucesos. Este tipo de comportamiento, de hecho, es similar a algo que sea un fenómeno, un efecto que se llama efecto Meissner, que suele ocurrir en las superficies de los superconductores. Es decir, es como si el horizonte de sucesos fuese la superficie de un superconductor de electricidad. ¡Wow! Eso es tremendo, ¿no? Y de hecho, esto fue la semilla de unos estudios posteriores de Kip Thorne et al., que intentaban pues, entender mecanismos de emisión de agujeros negros pues, usando lo que ellos llamaban el paradigma de la membrana, suponer que el horizonte de sucesos era como una superficie conductora de electricidad. Esa fue también la inspiración, este resultado de Wald tan bonito, fue la inspiración de Blanford y Snadek, un par de años después, para que propusieran un mecanismo que es súper interesante y súper exótico, que podría, mediante el cual se podría extraer energía de un agujero negro, es decir, drenar energía del propio agujero negro e inyectar esa energía en un material para conseguir que escape de ahí. Bueno, el mecanismo de Blanford y Snadek necesita que haya material cargado eléctricamente, que haya partículas cargadas que estén orbitando el agujero negro en la ergosfera. Ya ha salido el tema de la ergosfera. Si tú tienes un agujero negro con una ergosfera y tienes material dentro de la ergosfera que está girando, recordemos que en la ergosfera el espacio mismo está girando a velocidad superlumínica. O sea, fijaos, ¿no? Si ahí dentro hay material que también está girando, el hecho de que pueda haber un campo magnético como el de Wald, un campo magnético que corte, ¿no? O que atraviese a esa ergosfera, podría ayudar a las partículas que hay ahí girando a drenar energía del agujero negro y usar esa energía para escapar de ahí. Escapar formando unos chorros extraordinariamente energéticos de materia y de radiación. Este mecanismo, no voy a entrar en detalles, pero es cualitativamente similar a lo que llamamos una dínamo de Faraday, que os muestro ahí a la derecha. ¿Vale? Una dínamo de Faraday es muy sencillo, es un mecanismo muy sencillo, es un disco conductor. Tú lo que pones es un imán que produzca un campo magnético que atraviese ese disco y tú con la manivela vas girando de manera que se genera una diferencia de potencial, ¿no? entre el centro del disco y el borde. Tú pones en una bombilla y se ilumina. ¿Y de dónde sale la energía que ilumina esa bombilla? Pues del esfuerzo del que está moviendo la manivela. Con un agujero negro pasaría lo mismo, pero claro, no vamos a comparar, no es una comparación exacta, porque ahí tienes un espacio extraordinariamente curvado, de hecho un espacio que se mueve a velocidad superlumínica, ¿vale? Que está obligando al material a girar. Pero digamos que salvando las distancias, eso es lo que podría estar ocurriendo ahí. Y ese sería el mecanismo por el que el agujero negro, que es el agente que está girando la manivela, pues perdería energía para comunicársela a la materia que hay ahí girando, que sería pues la energía de la bombillita que está ahí brillando, y esa energía es la que usarían esas partículas para escapar, produciendo unos chorros extraordinariamente energéticos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y esto por qué lo inventaron Blanford y Snadek? ¿Simplemente fue una curiosidad? No, esto lo hicieron para explicar los datos observacionales. Ahora vamos a hablar en unos minutos de los chorros relativistas en agujeros negros supermasivos. ¿Vale? Ahora esto, paciencia, vendrá dentro de nada, o sea, dentro de prácticamente nada. Bien, esto es la teoría que hay, es una pincelada, ¿no? De toda la teoría que hay sobre agujeros negros. De hecho, del mecanismo Blanford-Snadek, por ejemplo, han corrido ríos de tinta y siguen corriendo, ¿no? Interpretaciones y reinterpretaciones del mecanismo. Pero claro, todo esto es básicamente relatividad y electromagnetismo. Puestos todos juntos, tú le das a las ecuaciones de Einstein, ¿no? Las que cumplen años ahora, y eso es lo que sale, o sea, toda esa serie de comportamientos patológicos de campos magnéticos repeliéndose en el horizonte de sucesos y mecanismos de extracción de energía de un agujero negro, todo esto es muy chocante, muy exótico, pero son predicciones teóricas. Ahora la pregunta es, ¿esto ocurre de verdad? ¿O cómo podemos chequear, ¿no? Preguntarle a la naturaleza, preguntarle al universo si esto es verdad? Entonces, agujeros negros estudiados desde el punto de vista observacional. Lo que hay que pensar es entonces qué tipo de señales emiten estos objetos que podamos recibir desde la Tierra. Bueno, ya la primera opción es obvia. Si estos objetos son monstruos gravitatorios, pues todo aquello que tenga que ver con la gravedad, pues básicamente será la forma de detectar estos objetos, ¿no? Y de hecho, pues históricamente, digamos, es la manera de proceder, viendo órbitas
por ejemplo, en el caso del trabajo de Andrea Ghez, Reinhard Genzel, ¿vale? Estudiando el movimiento del infrarrojo de las estrellas cercanas al centro de nuestra propia galaxia, pues pudieron aplicar las leyes de Kepler a estas órbitas estelares. Bueno, ahora las leyes de Kepler un poquito corregidas también, ¿no? Hay una publicación un poco más reciente sobre la precesión de una de ellas. Pero bueno, básicamente lo que hacían era pesar el objeto central midiendo las órbitas de las estrellitas que rodean al agujero negro central. Esa es una manera, ¿no? Otra señal gravitatoria o de origen gravitatorio, pues es en el caso de la coalescencia de agujeros negros o de objetos ultracompactos, pues son las ondas gravitatorias, ¿vale? De las que también sabemos ya que existen por fin. Otra predicción de la relatividad general que ha sido comprobada, además con un montón de detalle, ¿no? Por las colaboraciones LIGO-Virgo, que siguen produciendo datos todos los días. O sea, esta es, digamos, la manera gravitatoria, ¿no? De detectar un agujero negro. Pero bueno, hay otra manera, digamos, la astronomía clásica es electromagnética, ¿no? Los agujeros negros, como os ha comentado José, pues están rodeados de un montón de material que brilla, ¿no? Al acercarse al agujero negro se producen toda una serie de fricciones que van calentando ese material y el propio material, por el calor que tiene, empieza a emitir, ¿no? Entonces tú lo que ves es la emisión relacionada no con el propio agujero negro, sino con el material que lo está rodeando. Y ese material suele tomar la forma de un disco de acrecimiento, es decir, un disco de material que está siendo engullido lentamente por el agujero negro, y un chorro. ¿Ya has visto? Ya han aparecido los chorros, ¿vale? Un chorro perpendicular al disco, cuyo origen último, pues todavía no acabamos de entender muy bien. Tenemos modelos como el de Blanford-Snadek, que os acabo de explicar, pero, claro, necesitamos observaciones, necesitamos chequear que esto es así. Necesitamos comprobar que realmente esos chorros relativistas están producidos por este tipo de mecanismos que predice la relatividad, ¿no? Entonces, chorros relativistas se han observado y se están observando todos los días. El primero de ellos, la primera detección, data de hecho de 1918, antes de que naciese la radioastronomía, y es por el hecho casual, afortunado, de que el chorro de la galaxia M87, que veis ahí arriba a la izquierda, es un chorro que emite en el óptico, es un chorro óptico. Es uno de los, no voy a decir que haya muchos, es uno de los poquitos que hay que emitan en el óptico. Pero el resto de chorros que salen, digamos, relacionados con agujeros negros supermasivos suelen emitir más en radio, ¿vale? Suelen emitir en banda radio. Y esos son los que os muestro ya más a la derecha. Lo que veis ahí arriba, a la derecha, no es una representación artística, no es una animación que haya hecho un artista, son datos reales. Esos son observaciones de verdad. Es el chorro de un agujero negro supermasivo 3C120 y lo que estáis viendo hoy es cómo va evolucionando a medida que lo vamos observando a lo largo de las semanas y de los meses. Una publicación preciosa de José Luis Gómez del año 2000. Y se ve muy bien, ¿no? Que la materia está siendo expelida de una región oscura que no se consigue ver, ¿vale? Que está ahí escondida de la emisión radio, es ópticamente gruesa y no se puede ver ahí. Pero ahí, vamos, ahí tiene que haber un agujero negro supermasivo que está causando ese chorro relativista. Estos chorros tienen una potencia extraordinaria, son unos chorros titánicos. Son unos chorros que ya veis, como la imagen ahí del centro de Centauro A, pueden llegar a tener un tamaño superior al de toda su galaxia anfitriona. O sea, no es para andarse con, ¿vale? Son unos objetos realmente fascinantes, unos chorros ultraenergéticos. Claro, toda esta estructura extragaláctica debe tener una energía tremenda, ¿no? Para poder llegar a tener ese tamaño, ¿no? Antes de disolverse en el medio interestelar o intergaláctico, que pueda penetrar en el medio, cubriendo distancias superiores al de todo el tamaño de su galaxia anfitriona, tiene que tener una energía tremenda. Y toda esa energía, ¿de dónde viene? O sea, ¿quién es el que la está introduciendo? Necesitamos un mecanismo muy eficiente, muy energético, ¿no? Entonces ahora, digamos, una de las preguntas de la astrofísica moderna es precisamente pues, cuál es el origen último de toda esa energía que está siendo inyectada en esos chorros, ¿no? Entonces el mecanismo de Blanford-Snadek es muy prometedor, pero ya os digo, que todavía queda mucho por andar para comprobar y para testear toda esta teoría. También tenemos los discos de acrecimiento, ¿vale? O sea, os he dicho, hay discos de acrecimiento y hay chorros. Los chorros son muy energéticos, son muy luminosos, tienen unas temperaturas de brillo muy altas en radio.
Y los discos de acrecimiento, pues si consiguiéramos verlos con suficiente resolución, pues nos podrían hablar sobre las condiciones de la curvatura espacial alrededor del agujero negro, ¿no? El primer trabajo teórico en el que un autor, Luminet, en 1979, se preguntó qué pinta tendría un agujero negro. Pues, si lo observaras con suficiente resolución, pues ese es el resultado que veis ahí. Está generado con un ordenador del año 79, por lo tanto, pues igual una calculadora de las que lleváis en los móviles es mucho más potente, órdenes de magnitud más potente que el ordenador que utilizó Luminet. ¿No? Pero ahí veis, tiene su mérito, que en el año 79 se pudiera hacer una simulación de la curvatura espacial en los alrededores de un agujero negro y saliese una imagen pues que poco tiene que envidiar a las que generan las supercomputadoras de hoy en día. O sea, tiene mucho mérito que Luminet en el año 79 llegase a un resultado tal que así. Y veis una estructura muy curiosa, veis una especie de anillito ahí en medio, ¿verdad? Un anillito, después veis un vacío y después veis un disco extraordinariamente deformado. O sea, lo que veis arriba, la parte de arriba del disco en realidad es el disco que hay detrás, ¿vale? Lo que pasa es que como la luz está sufriendo una curvatura, la trayectoria de la luz se está curvando tanto, pues somos capaces de ver la parte de atrás del disco, simplemente mirando hacia arriba. Aquí trato pues de ver, de mostrar con una animación, ¿no? Cuál es el efecto de la curvatura espacial, o lo que solemos llamar efecto lente gravitatoria, ¿de acuerdo? Ahí a la izquierda tenéis la pinta que tendría el disco de acrecimiento de un agujero negro cuando tenemos en cuenta la curvatura espacial, el efecto lente, y ahí a la derecha tenéis el disco sin efecto lente, o sea, si no hubiera relatividad general. Y como veis la diferencia es abismal, o sea, cuando los dos están básicamente de cara o en el plano del cielo no hay prácticamente diferencia, pero cuando lo estás viendo de canto la diferencia es abismal, o sea, el efecto de la curvatura es bastante claro. O sea que Luminet fue un pionero en la predicción de la forma que tendrían estos discos de acrecimiento. Bueno, vamos a hablar ahora del caso concreto de la galaxia M87. ¿De acuerdo? Vamos allá. Entonces ya hemos visto qué son los agujeros negros, qué características interesantes tienen. Hemos discutido un poquito pues, cómo observarlos, qué señales pueden venir de allá para que los podamos estudiar y comprender. Y ahora pues, os voy a mostrar pues, el resultado de un experimento radioastronómico que llevó fraguándose, yo diría que más de una década, hasta que finalmente pues, cuajó en el año 2014 en una colaboración llamada Event Horizon Telescope Collaboration. Esta, digamos, es la foto donde nació. De hecho, se hizo el día en el que formalmente nació la colaboración EHTC, en Waterloo en 2014. Y el plan, digamos, el plan que había detrás de toda esta colaboración era eventualmente poder llegar a obtener una primera imagen de las inmediaciones de un agujero negro y ver si realmente veíamos ese anillo fotonesférico y obteníamos información sobre los procesos con los que se está creando ese chorro de M87. O sea, el plan era no solamente obtener la imagen, sino tratar de ver si podíamos discernir el proceso de Blandford-Snadek en ese agujero negro. Imaginad, estaríamos testeando el comportamiento del electromagnetismo en las condiciones de curvatura más brutales que hay en el universo, ¿vale? En las cercanías de un horizonte de sucesos. ¿Cómo se comporta el electromagnetismo? ¿Realmente se produce un efecto Blandford-Snadek? ¿Realmente hay una ergosfera, digamos, permeada por un campo magnético y ocurren estos efectos? Claro, esto es lo bonito es verlo, ¿no? Es ver si esto ocurre de verdad. Entonces, todas las antenas que formaron parte de este experimento, os los muestro ahí. Hay una que, bueno, yo creo que podemos estar orgullosos de que la única de las antenas de los radiotelescopios que formó parte de este experimento en el continente europeo es la que tenéis ahí, el IRAM 30 metros de Pico Veleta, en Granada, aquí en España. Ya no hay otra en toda Europa que pudiese observar aquel año. Todas las demás estaban al otro lado del Atlántico. Y la verdad es que por esa razón pues es un radiotelescopio particularmente especial para estas observaciones. Y la tecnología que utiliza el Event Horizon Telescope es una tecnología muy bonita, se llama interferometría de larga base, y lo que hace es combinar todos estos telescopios que están dispersos a lo largo y ancho del planeta, combinarlos de forma tal que sinteticemos o creemos un telescopio virtual de tamaño igual a toda la Tierra. Es lo que a mí me gusta llamar un telescopio de la muerte, ¿no? Para los fans de Star Wars. Un telescopio del tamaño de todo un planeta, imaginaos. Convertimos a toda la Tierra en un único telescopio. Y necesitamos que ese telescopio sea tan grande
porque esa imagen, la imagen del agujero negro es muy pequeñita, ¿vale? Entonces hay una regla básica en teoría de difracción, que los astrónomos la sabemos a fuego, que es que si tú quieres ver cosas muy detalladas y muy chiquitinas en el cielo, necesitas un telescopio muy grande. Y más grande cuanto más chiquitina es la cosa que quieres observar. Entonces, para que os hagáis una idea del tamaño, el tamaño real, el tamaño que hay ahí sobre el cielo, del agujero negro de M87, simplemente, pues, bueno, he pensado algunos ejemplos, este es el que más me ha gustado. Imaginad, esto es para que os hagáis una idea cualitativa del tamaño de la imagen del agujero negro. Imaginad que una noche estamos observando el cielo y vemos pasar a la Estación Espacial Internacional, ¿no? A más de 400 kilómetros de altura. Está muy lejos, la Estación Espacial Internacional. Bueno, esta es la imagen de la Estación Espacial vista con un telescopio óptico de los buenos, aquí sobre la superficie de la Tierra. ¿Veis? Ahí se ven los paneles solares, tal. Entonces aquí tenemos a un astronauta que está reparando cosas ahí en la Estación Espacial Internacional. Si todo va bien, pues igual en un futuro cercano ese astronauta podría ser Javier Santaolalla, ¿no? A quien envío un saludo desde aquí. Mis mejores deseos para que así sea. Bueno, entonces este astronauta, vamos a verlo con un poquito más de detalle, ya ha entrado dentro de la Estación Espacial Internacional, ya se ha quitado el traje, y esta es una imagen del brazo del astronauta. ¿Veis ahí que tiene unos pelos? Pues bien, la imagen del agujero negro de M87 sobre el cielo, la imagen real que tiene, el tamaño real que tiene la imagen en el cielo, es este de aquí. ¿La veis ahí en el centro? Vista desde la Tierra. Es decir, la imagen del agujero negro de M87 tiene un tamaño similar al grosor de un pelo en la Estación Espacial Internacional, a más de 400 kilómetros de altura, visto desde la Tierra. O sea, es un tamaño minúsculo. De ahí que necesitemos un telescopio del tamaño de todo un planeta para poder distinguir los detalles de esa imagen tan pequeñita. La verdad es que es brutal. La tecnología, el desarrollo tecnológico que nos ha permitido obtener esta imagen es brutal. Es casi tan fascinante como la propia física que hay detrás de la imagen. Aquí tenéis la animación que mostramos el día que hicimos pública esta imagen. Tenemos un zoom ahí hacia la región de Virgo. Ahora tenemos ahí la imagen de M87 en el óptico y ahora empezarán a salir imágenes del chorro. Ahí tenéis el chorro óptico, ¿lo veis? Aquí está el chorrito, ahí hacia la izquierda, y ahora vamos penetrando cada vez más y más en la región central, en la base del chorro, el origen, lo que llamamos la máquina central que está produciendo toda esa estructura de chorro. Y ahí tenemos a la causa de todo, el causante de todo ese chorro, el agujero negro supermasivo de la galaxia M87. Bien, este agujero negro, la verdad es que cuando lo piensas es increíble. O sea, que algo tan pequeñito, fijaos, algo tan chiquitín que está ahí, de 0,005 parsecs, ¿no? Que, bueno, los aficionados, sabéis pasar eso a años luz, que algo tan pequeñito, sea capaz de producir una estructura tan enorme. O sea, nos habla de una eficiencia espectacular para convertir, digamos, sacar energía de algún sitio tendrá que salir esa energía, e inyectarla a esas partículas que están escapando y están produciendo esa estructura extragaláctica, ¿vale? Quizá, hablando en términos de años luz, pues nos hagamos una mejor idea cualitativa del tamaño de estas cosas. Fijaos, aquí a la izquierda os muestro el chorro en el óptico de M87, y ese segmento de ahí son 1500 años luz, 15 siglos luz, ¿de acuerdo? O sea, ese chorro tiene unos, ¿qué será? 3000 y pico, ¿no? O más, ¿no? Unos 4000 y pico años luz. Ese chorro que veis aquí, la imagen aquí a la derecha, es este chorro de aquí girado, lo hemos girado, y observado con la técnica de interferometría, ¿vale? Que nos permite tener una resolución muchísimo mayor que la del telescopio Hubble. De hecho, fijaos que ese segmento de aquí es un año luz. O sea, hemos ganado más de un factor 1000 en resolución. Pero es que la cosa no acaba ahí, es que la imagen del agujero negro tiene un tamaño de horas luz, o sea, unos pocos días luz. O sea, estamos hablando de que una estructura de unos pocos días luz, ¿vale? El agujero negro está generando otra estructura, un chorro relativista de miles de años luz. Horas luz, o pocos días luz, pasamos a estructuras de miles de años luz. De nuevo, insisto, la cantidad de energía que tú tienes que inyectarle a la materia para que salga despedida una distancia tal antes de que se disuelva en el medio es brutal.
Bueno, esta es la imagen, la que os muestro ahí a la izquierda, y este es, digamos, el modelo con el que explicamos la imagen. O sea, efectivamente, vemos un anillo, lo que pasa, claro, lo vemos muy borroso. Aun siendo LHT, pues tampoco tenemos tanta resolución. Vemos un anillo borroso, vemos una emisión en el sur, que creemos que está relacionada con la parte más interna del disco de acrecimiento. Es decir, estamos viendo dos cosas aquí, la fotonosfera y el disco de acrecimiento. Y la razón de que el disco sea más brillante por la parte de abajo que por la de arriba, la forma que tenemos de interpretarlo, es digamos, invocando a un proceso que se llama empujón Doppler, ¿no? De manera que si tú tienes un disco que está girando en la dirección de las agujas del reloj y el agujero negro está orientado tal que así, pues cuando el disco está en la parte, digamos, cuando la emisión viene de la parte de abajo, el material se está acercando un poquito hacia la Tierra, ¿no? Al girar así. Y cuando se está en la parte de arriba, se está alejando. Es eso de que cuando se acerca, lo vemos más intenso, debido a ese efecto de empujón Doppler. Y cuando se aleja, vemos la emisión más tenue, ¿no? más apagada. Esa sería la razón por la que el agujero negro es bastante más brillante por la parte de abajo que por la de arriba. Bueno, vamos a hablar ahora de la parte magnetizada de este anillo. Porque os acordaréis que os he dicho que el proceso de Blandfors-Nagiec, que digamos es el santo grial de la astrofísica moderna, y no estoy exagerando, al menos de la que se dedica al estudio de los agujeros negros, necesita que haya campos magnéticos ahí. Necesita que haya campos magnéticos, además, que estén permeando la ergosfera, de manera que se pueda extraer energía del agujero negro. Entonces, la idea del proyecto que hay detrás de la imagen polarizada de M87 es precisamente ver si esos campos magnéticos existen, si están ahí. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a tratar de averiguar en este proyecto dentro del EHT, que es el proyecto en el que buscamos, bueno, al final lo conseguimos, ¿no? Obtener una imagen polarizada, una versión polarizada de la imagen de M87. Bueno, ¿por qué necesitamos observar una imagen polarizada? Primero, tendremos que preguntarnos qué es la polarización. Supongo que muchos de vosotros igual tendréis una cierta idea, ¿no? Básicamente, una onda como una onda electromagnética no solamente se caracteriza por su intensidad, por su dirección, por su frecuencia, sino que hay también algo que, por ejemplo, no tiene el sonido. El sonido es una onda que no tiene esta característica, pero la luz sí. La luz tiene direccionalidad en la oscilación del campo eléctrico y del magnético, ¿vale? Porque no se produce por presión, como es el caso del sonido. La presión no tiene una dirección determinada, es un escalar, ¿vale? La dirección la densidad no puede polarizarse, pero esto sí. Los campos eléctricos y magnéticos tienen una dirección y, por lo tanto, la dirección en la que oscilan pues es, digamos, una característica extra, ¿no? Que no tienen las ondas, por ejemplo, como las de sonido, pero la de la luz sí. Entonces, esa dirección de oscilación del campo eléctrico y del campo magnético lleva consigo un montón de información sobre, bueno, ahora veremos, ¿no? Sobre, por ejemplo, la estructura de los campos magnéticos en la región donde se emite la luz. Entonces, la luz, normalmente, la que es de origen térmico, la que viene de esas bombillas que tenemos aquí arriba, y que me están un poco fastidiando, normalmente no está polarizada. ¿Por qué? La emisión térmica viene de procesos aleatorios, estocásticos, ¿no? Lo que hace un rayo de luz ahí no tiene nada que ver con lo que hace el rayo de luz que está al lado. O sea, oscilan con campos eléctricos que no tienen nada que ver uno con el otro. O sea, no hay una direccionalidad preferida, ¿no? La luz no tiene la luz térmica, la emisión térmica, tiene unos campos eléctricos que no tienen una dirección predeterminada, una dirección, digamos, preferida de oscilación. Oscilan a lo loco, ¿vale? Es lo que he tratado de mostrar en esta animación, donde veis que si estos fueran los campos eléctricos de los rayos de luz que están saliendo de una bombilla, emisión térmica, pues no habría polarización. Cada uno va a la suya y ahí no hay ningún orden en absoluto, ¿no? en la dirección de oscilación. Pero sí hay fenómenos físicos, como por ejemplo la reflexión, que puede seleccionar distintas orientaciones del campo eléctrico, ¿vale? Una luz que al principio no está polarizada, pues si la haces, por ejemplo, pasar por un espejo, por un cristal, pues sí que puedes polarizarla, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que ocurre con la luz térmica, la luz de origen térmico, pero en astronomía tenemos otro tipo de luz. La luz que llamamos no térmica. Menuda imaginación, ¿no? La luz que no es térmica, pues es no térmica. La luz que está originada por procesos de interacción de partículas muy energéticas y cargadas, ¿no?
cuando entran en contacto con campos magnéticos, ¿vale? Cuando tú tienes esas dos cosas, son los dos ingredientes necesarios, ¿no? Partículas muy energéticas que van muy rápido y están sometidas a un campo magnético también muy intenso. Cuando eso ocurre, pasa lo que acabáis de ver ahí. La partícula empieza a orbitar alrededor de la línea del campo magnético. Y además lo hace a una velocidad espectacular. Podéis tener incluso órbitas con frecuencias de centenares de millones de vueltas por segundo. O sea, el electrón o el protón o lo que esté dándole vueltas al campo magnético está yendo a toda velocidad. Está dando unas vueltas, ya os he dicho, o sea, pueden ser decenas o incluso cientos de millones de vueltas por segundo. Y al estar dando vueltas tan rápido, están acelerados, y al estar acelerados, pues emiten radiación, ¿vale? Lo que llamamos radiación no térmica. Y esa radiación es muy especial, porque al contrario de cómo ocurre con la térmica, esta sí que está polarizada. De hecho, fijaos, acabo de trazaros ahí, de dibujaros el orden, o sea, la dirección en la que está polarizada esa emisión no térmica. En color blanco tenéis la dirección en la que se polariza la luz, ¿vale? La dirección de oscilación del campo eléctrico. En verde tenéis la dirección del campo magnético y en amarillo tenéis la dirección en la que se propaga el propio rayo de luz. O sea, fijaos que son perpendiculares una con la otra, forman un triedro, ¿vale? en el espacio. Eso significa, o la moraleja que hay detrás de esto, es que si nosotros somos capaces de recuperar la información sobre la dirección en la que oscila el campo eléctrico de una emisión no térmica, simplemente averiguando cuál es la dirección perpendicular, sabremos en qué dirección apunta el campo magnético que está produciendo esa emisión, la aceleración de las partículas que acaban emitiendo, ¿no? Entonces, la idea de encontrar una imagen polarizada de M87 es la de utilizar esa polarización para deducir cuál es la dirección del campo magnético, si es que lo hay. Esa es otra, a ver si hay un campo magnético ahí o no. La respuesta nos la dará el hecho de que haya emisión polarizada. Entonces, lo que hemos hecho en el EHT es colocar unos polarizadores en nuestros radiotelescopios. De hecho, todos los radiotelescopios tienen polarizadores, porque si no, no funcionarían, pero eso ya es otra historia. Y lo que hemos hecho es, en plan, bueno, no voy a decir en plan MacGyver, pero casi, es utilizar esos polarizadores para reconstruir la imagen polarizada. Porque básicamente lo que ocurre es que en el cielo la fuente se está moviendo, ¿no? Y gira con respecto a los telescopios cuando la Tierra gira. Entonces podemos usar eso para escanear la estructura polarizada de la fuente, ¿vale? Es un trabajo muy bonito, la verdad es que los resultados son espectaculares, os lo voy a enseñar ahora. Lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Es la imagen de M87 si la viéramos a través de un polarizador. Es decir, el polarizador lo que hará será seleccionar las regiones del anillo de luz en los que la emisión viene polarizada justo en la dirección del polarizador, ¿vale? Y vamos a ir girando el polarizador para ver cómo vamos viendo distintas zonas del anillo, ¿vale? Eso es lo que se ve en esta animación de aquí. Perdón, que tendremos que ver girar otra vez el polarizador, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es ir girando un polarizador virtual, ¿vale? Poniéndolo delante de la imagen del agujero negro y veremos cómo va cambiando la forma del anillo a medida que va girando el polarizador. Esto no es una representación artística, esto está hecho a partir de datos reales. O sea, es la pinta que tendría el agujero negro de M87 si pusiéramos un polarizador delante, ahora aparecerá el polarizador, y fuéramos girando el polarizador. Fijaos que cuando el campo eléctrico es vertical, la emisión viene de allá, y a medida que va girando el polarizador, va como moviéndose la emisión a lo largo del anillo, ¿vale? Esto, repito, son datos reales, ¿eh? Entonces, la forma que tenemos los astrónomos de representar esto es, bueno, tenemos muchas formas de hacerlo, y una de ellas es utilizar lo que llamamos diagramas de viento. Y eso reconozco que cuando hemos tratado de hacer outreach, cuando hemos tratado de hacer divulgación de esta imagen, ha costado que la gente lo entienda, porque muchos pensaban que esos pelos que hay ahí realmente están allí. No, esos pelos son una forma que nosotros tenemos de representar la polarización de la luz, ¿de acuerdo? O sea, la imagen real, los datos reales son lo que acabamos de ver. Es la animación que os acabo de enseñar. Cuando pones un polarizador y lo giras, ves que la imagen va cambiando, ¿no? Entonces, cuando tú coges todos esos ángulos del polarizador y los pones juntos en una única imagen, obtienes eso. Y la única forma que tenemos de representar de manera clara la orientación del campo eléctrico en cada punto del anillo es utilizando esos pelos,
¿vale? Pero los pelos en realidad es algo artificial que hemos puesto ahí para que nos informe sobre la dirección en la que oscila el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Otra cosa que la gente no ha acabado de entender, o igual no hemos explicado muy bien, es que esto no es la dirección del campo magnético. Esto que veis ahí no es el campo magnético, es la polarización de la luz. Os acabo de explicar que como la emisión es no térmica, ahora sí que sabemos que es no térmica porque vemos que hay polarización, si fuera térmica no estaría polarizada, ahora sabemos que al haber polarización, sabemos que el campo magnético tendrá que ser perpendicular a eso. Eso no es, porque la emisión que os acabo de enseñar, la no térmica, tiene una polarización perpendicular al campo magnético. Entonces, lo que os voy a enseñar ahora es la forma que realmente tiene el campo magnético, ¿vale? Es algo que no hemos mostrado de manera clara cuando hemos hecho pública esta imagen, solamente hemos mostrado la polarización de la luz, pero no la estructura del campo magnético. Lo que os voy a mostrar ahora es la estructura del campo magnético. Otra cosa interesante que me gustaría mencionar, pero creo que se me ha pasado ya la hora, es esta cosa curiosa. O sea, hemos observado durante 4 noches en 2017. Y veis que de noche a noche la estructura de polarización cambia. Eso es un resultado precioso que, siendo honestos, no hemos explicado todavía. O sea, que de manera tan rápida, entre día y día, ¿vale? Es una duración menor que la escala en la que uno esperaría ver este tipo de cambios, ¿no? Se produzcan estos cambios tan chocantes. Fijaos que el 5 y el 6 de abril se parecen, pero el 10 y el 11 ha cambiado. O sea, ha girado un poquitín la polarización, es más intensa en la parte derecha que en el sur. Ha cambiado algo ahí, de manera muy rápida, y no conseguimos todavía entender por qué. Estamos en ello. Vamos a ver. Entonces, si esta estructura que hemos visto, estos pelos, ¿no?, nos marcan la dirección en la que oscila el campo eléctrico, ¿cuál es la estructura del campo magnético? Y una pregunta más importante aún, ¿esa estructura es compatible con el mecanismo de Blandfors-Nagiec, ese santo grial de la astrofísica? Pues esto es lo que voy a enseñaros, o tratar de enseñaros, en las siguientes transparencias. Fijaos, para esto vamos a proponer una serie de campos magnéticos, ¿vale? Que yo me invento, los pongo ahí simplemente para ver si funcionan o no. Entonces, en flechas verdes, ya sabéis que el verde es el color del campo magnético, ¿no?, en la figurita de antes, pues en verde muestro pues unas cuantas configuraciones posibles que podría tener el campo magnético en los alrededores del horizonte de sucesos, ¿de acuerdo? Tenéis ahí uno que es azimutal, ¿no?, que va así como girando, ¿no?, otro que es radial, y otro que es el que a nosotros nos interesa, o estos dos son los que nos interesan, son los poloidales. Porque en el modelo de Blandfors-Nagiec necesitas que el campo magnético, acordaos de la dinamo de Faraday, necesitáis que el campo magnético permee el disco, lo atraviese, ¿de acuerdo? No que vaya dentro del disco, sino que lo atraviese. Esa es la clave, para poder extraer energía del agujero negro. Entonces, fijaos, si ahora cogemos estas líneas de campo magnético y trazamos rayos de luz que se dirijan hacia la Tierra, pues ahora simplemente cogemos las líneas que sean perpendiculares a las rojas y las verdes, os acordaréis, ¿no?, que tienen que ser perpendiculares a las dos, ¿no? Y básicamente lo que obtendríamos son las líneas blancas, que sería la polarización de la luz. Eso es lo que realmente estamos viendo con nuestros telescopios. Las líneas blancas, la orientación de las líneas blancas. Entonces veis que las de arriba fallan, las de arriba no son capaces de producir esa estructura como espiral, ¿no?, que vemos en las observaciones, que hace así como que se gira, ¿no?, con el ángulo de posición, hace una cosa así un poco bonita, ¿no? Es hasta hipnótico, ¿no?, ese giro que hace. En cambio las de abajo, pues bueno, algo están haciendo. Esta que tiene una componente polar, pero también la tiene radial, ¿no?, es como una especie de oblicua, produce un giro aquí que nos recuerda un poquito a la imagen, pero no acaba de funcionar muy bien. Y esta de aquí, bueno, esta de aquí tampoco, produce una polarización constante, pues tampoco tiene mucho... Ay, cuando uno ve esto dice, ostras, ay, no funciona, no acaba de funcionar. Pero después uno recuerda, ostras, espera un momento, pero yo los rayos de luz que he trazado ahí son rayos de luz que van en línea recta, y yo sé que esos son los alrededores de un agujero negro y que la luz no va en línea recta, la luz se curva, ¿no?, porque la curvatura que hay en los alrededores de un horizonte de sucesos es grande, es enorme. Entonces lo que vamos a hacer ahora, lo que voy a mostraros ahora es la misma situación, los mismos campos magnéticos, pero propagando la luz de acuerdo con la curvatura espacial que hay ahí en el agujero negro. ¿Veis que los rayos de luz van ahora así, van curvados? Y ahora hacemos el mismo experimento, trazamos las líneas que sean perpendiculares al punto de salida, ¿de acuerdo?, de esos rayos de luz que van ahora curvados. Y como veis, la parte de arriba se queda igual, pero fijaos lo que ha ocurrido aquí abajo.
Es bonito, ¿eh? La propia curvatura del espacio me ha introducido un cambio en la polarización de la imagen. O sea, no es porque la polarización haya cambiado en la fuente, sino que es la propia propagación de la luz la que está deformando la imagen polarizada de la fuente. Y como veis, pues en el caso del campo polar y en este oblicuo, pues sí que se introducen por fin esos giros, ¿no? Esos giros así en plan espiral, ¿no? Que se ven en la imagen real. Todo estos son modelos de juguete, ¿vale? Son modelos que tampoco es para tomárselos demasiado en serio. Si lo queremos hacer bien, lo que necesitamos es hacer simulaciones ya numéricas en las que metamos las ecuaciones de la relatividad general, metamos las ecuaciones del electromagnetismo, impongamos el mecanismo de Blanford-Nagiec y veamos qué imágenes sintéticas generamos, de manera que las podamos comparar con las imágenes reales. O sea, tenemos todo un grid, toda una serie de un montón de modelos con distintas masas de M87, con distintas incluso modificaciones a la relatividad. Tenemos de todo ahí. Lo metemos y obtenemos, digamos, una serie de modelos que pasan, digamos, se parecen a los datos reales y otros que no. Descartamos los que no, nos quedamos con los que sí, y al final pues llegamos a una serie de conclusiones, ¿vale? Entonces, a partir de la imagen polarizada, hemos de hecho aprendido un montón de cosas sobre la estructura del campo magnético y la física que hay detrás del disco de acrecimiento y posiblemente del nacimiento del chorro. Todavía no sabemos a ciencia cierta si Blanford-Nagiec es lo que está ocurriendo ahí, pero ya sabemos que los ingredientes que hacen falta para que Blanford-Nagiec funcione sí que están ahí. Es lo que nos ha dicho la imagen polarizada. Nos ha dicho que sí que hay campos magnéticos y que además tienen la geometría necesaria, están permeando a la ergosfera. O sea, podemos estar viendo ahí, podríamos decir in situ, de manera directa, la extracción de energía de un agujero negro. Entonces, esto de Sein y Matt ahí no os lo he explicado porque me habría faltado tiempo. Básicamente, la imagen polarizada nos está diciendo que el disco está dominado por los campos magnéticos. Los campos magnéticos son muy intensos. No solo hay campos magnéticos, sino que encima son muy intensos. Es lo que se llama un disco MAD, un disco loco, que sería en inglés, ¿no? Magnetically Arrested Disk, que significa que el campo magnético es muy intenso en esa región. Además, podemos descartar, no con completa seguridad, pero prácticamente sí, estamos ya a varios sigmas, de que el agujero negro que hay en M87 no es de Schwarzschild, es de Kerr. Es decir, necesitamos una ergosfera para que se produzca Blanford-Nagiec. O sea, necesitamos que el agujero negro sea de Kerr. Así que si combinamos esta imagen con la existencia de un chorro, pues básicamente descartamos Schwarzschild y nos quedamos con Kerr. Es definitivamente un agujero negro de Kerr. La emisión, además, ahora ya sabemos, sin lugar a dudas, de que es de origen no térmico. Es una emisión que producen las partículas extraordinariamente energéticas que hay a punto de caer al horizonte de sucesos. En ese momento son extraordinariamente energéticas y como hay un campo magnético, pues emiten radiación no térmica, que está polarizada y cuya estructura de polarización pues nos dice precisamente cómo son esos campos magnéticos, qué forma tienen. ¿No? Es lo que hemos aprendido, ¿no? Con esta versión polarizada de la imagen de M87. Entonces, lo que me gustaría que se quedara, quizá me he alargado demasiado, es básicamente el mantra que me gustaría que se quedara después de esta charla, es que estudiar imágenes de agujeros negros nos permite poner a prueba la relatividad general, además en un régimen extremo, en un régimen de curvatura espacial que no somos capaces de reproducir aquí en la Tierra de ninguna manera. O sea, estamos viendo lentes el anillo de Einstein o el anillo fotonesférico es un anillo producido por un efecto lente gravitatoria de nivel sin precedentes. O sea, es algo de un tamaño, ya os he dicho, ¿no? De prácticamente poco más de un sistema solar. O sea, es un efecto lente en un régimen que no se había visto aún en relatividad general. La imagen de un agujero negro está formada por dos componentes, precisamente este anillo de luz, el anillo fotonesférico. Os recuerdo que son fotones que han estado dándole vueltas al agujero negro, ¿vale? Y que al final han escapado en dirección a la Tierra y hemos captado nosotros. Los fotones que han entrado en los radiotelescopios del EHT estuvieron dándole vueltas al agujero negro allí hace más de 50 millones de años. Es muy bonita la imagen. La polarización de la luz además nos aporta importante información sobre la física que tiene lugar en las inmediaciones de M87. Nuestro último objetivo es, por fin, poder determinar cuál es el mecanismo definitivo que está produciendo ese chorro relativista, para poder entender un poco mejor cómo se comporta la naturaleza en las inmediaciones de un horizonte de sucesos.
Y bueno, aunque esto parece que sea el final de la película, pues en realidad no es así, es justo el principio. ¿Vale? Hemos visto que los ingredientes están ahí, pero ¿ese es el mecanismo? ¿Hay modificaciones al mecanismo? ¿Es la relatividad general, de hecho, correcta ahí? ¿O el electromagnetismo en las cercanías de un horizonte de sucesos no se comporta como tendría que comportarse para que hubiese Blandfors-Nagiac? Son preguntas todavía que están abiertas, ¿vale? Lo que hace falta es no tener una imagen, sino una película. Nos hace falta tener una película de M87 donde veamos que realmente ese material está siendo inyectado en el chorro de M87. Eso es lo que necesitamos. Por lo tanto, es lo que os estoy diciendo. El EHT está dando sus primeros pasos y el objetivo final es tener en el futuro no ya imágenes, sino películas de estos objetos que nos permitan entender cómo funciona la naturaleza en estas regiones tan extremas y tan bonitas también del universo. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas. Si alguien va a preguntar, que espero que sí, esperad a tener el micrófono porque estamos para que se escuche en el streaming también. Preguntas. Hola, bueno, enhorabuena por un trabajo increíble y una charla muy bonita y muy ilustrativa. Yo tenía dos curiosidades que se me han surgido según veía la charla. La primera es, supongo que este M87 es algo muy especial, si miráis esto, si hay otros agujeros negros similares que se puedan estudiar. Y la segunda, supongo que se está extrayendo energía de ahí, eso me imagino que lo que hace es que, igual que la dinamo, que el agujero negro se vaya frenando. Y bueno, la curiosidad es cuánto tardaría en pararse. Gracias. Son preguntas muy buenas, muy buenas. Para la primera, básicamente ahora estamos limitados por la resolución del interferómetro. O sea, esta imagen ya os he contado que es muy pequeñita, en el cielo se ve minúscula. Y de hecho, de todos los agujeros negros supermasivos que hay en el universo, digamos, cercano, la parte cercana del universo, solo hay dos agujeros negros que se vean lo suficientemente grandes como para poder obtener imágenes de sus sombras con la tecnología actual del EHT. Uno es M87, del que ya tenemos la imagen, y el otro es el centro de nuestra propia galaxia, el corazón de la Vía Láctea. Los demás agujeros negros son más masivos, son mucho más masivos, por lo tanto sus radios de Schwarzschild son más grandes, pero están tan lejos que angularmente se ven más pequeñitos, ¿vale?, que el de M87 y el de Sagitario. No obstante, está en los planes del EHT poquito a poquito ir construyendo, o sea, nuevos radiotelescopios, mejorar la electrónica de las antenas, observar a frecuencias más altas que nos permitan tener más resolución y en un futuro más cercano que lejano, me gustaría pensar, poder acceder a las sombras de otros agujeros negros, mucho más activos, ¿no? Porque M87 y el centro galáctico, vale, M87 tiene su chorro, pero en comparación con los chorros de los grandes cuásares de los que os he mostrado imágenes antes, ¿no?, y películas, pues ahí hay una diferencia abismal. O sea, lo bonito sería ver sombras de agujeros negros mucho más activos, ¿no?, que están comiendo de manera mucho más acelerada. Eso están los planes del EHT, poder acceder a esas sombras de agujeros negros en un futuro cercano. Y con respecto a la segunda pregunta, es verdad, o sea, el hecho de que tú estés extrayendo energía del agujero negro hace que esté frenando poco a poco. Hay una energía máxima que tú puedes sacar de ahí, que está relacionada con la energía de rotación. Tú no puedes extraer masa del agujero negro, lo que sí que puedes extraer es energía de rotación. Porque de hecho tú lo que haces es extraer energía del espacio que está girando. ¿Y por qué gira el espacio? Porque el agujero negro está girando. Entonces el que sufre al final es el agujero negro, que acaba frenándose un poquitín. Pero claro, estamos hablando de una mole de miles de millones de masas solares que está girando a una velocidad vertiginosa. La cantidad de energía que hay ahí es brutal,
¿vale? Y las partículas que estamos acelerando, sí que es verdad, son muy energéticas, pero no dejan de ser leptones, o sea, son particulitas que pesan muy poquitín. O sea, en realidad, el ritmo al que está frenando el agujero negro es muy lento, porque hay muchísima energía ahí de rotación. Vale, vemos que hay campos magnéticos muy intensos y ¿se sabe algo del mecanismo de cómo se generan esos campos magnéticos tan intensos? ¿Cargas que giran? ¿Material magnético? Bueno, en principio, si tú pones el campo magnético como una semilla inicial, al final el propio plasma que hay en el disco puede automantenerlo, digamos, se puede estabilizar, ¿no? Pero el paso inicial de introducirlo ahí es lo que realmente sigue mosqueando a la gente, ¿no? O sea, yo pongo un campo magnético y tengo un plasma, ¿no? Unas partículas cargadas que están ahí girando y puedo llegar a una solución que se automantiene, que sobrevive, ¿no? Ella solita sobrevive. Pero claro, ¿cómo introduces ese campo inicial, ¿no? Esa es la pregunta que sigue todavía sin respuesta, ¿no? Es el cómo se genera ese campo inicial, ¿no? Ese primer paso. Ahí habría que estudiar un poco la historia del propio agujero negro, el cómo ha llegado a esa situación, ¿no? Para entender de dónde ha podido salir ese campo inicial. Ahí, yo no soy experto en el tema, pero sí te puedo decir, por lo que yo sé, que esa respuesta sigue sin tener esa pregunta sigue sin tener una respuesta definitiva sobre la semilla inicial. Hola, yo tenía un par de curiosidades. Sí. La primera, las dos imágenes que tenemos, o sea, la de la imagen polarizada y la no polarizada, ¿vienen del mismo momento o se tomaron dos imágenes distintas? Son los mismos datos, vienen del mismo momento. Nosotros cogimos esos datos y los reanalizamos. Vale, y a eso se debe el lapsus temporal de 2 años entre la imagen no polarizada y la polarizada, ¿no? No, es exacto, que tuvimos que reanalizarlo todo. Encima nos pilló en pandemia también, y organizar un grupo internacional en pandemia costó mucho. Entonces, la verdad es que costó tanto por eso, prácticamente. Bueno, y porque era algo nuevo, la tecnología ya se aplicó a frecuencias mucho más bajas, pero era la primera vez en la historia que hacíamos algo así con este tipo de datos, ¿no? Tan delicados. Entonces tuvimos que aprender mucho cómo se comporta el instrumento, entenderlo muy bien, cómo se comporta el instrumento, y nos costó un poquito más de lo normal, podríamos decir. Y la segunda, ¿en qué, digamos, estado está ahora mismo la colaboración? ¿Está volviendo a tomar datos? ¿Está, digamos, preparando ese proyecto de grabar una película de los agujeros negros? ¿Cuál es el estado actual exactamente? Pues la colaboración está muy activa. En 2017, la verdad es que tuvimos un montón de suerte en 2017 en el sentido de que, claro, tú fíjate que los telescopios están esparcidos por toda la Tierra. En algunos telescopios es de noche, en otros es de día, en unos es primavera, en otros es otoño. Y necesitas que haya buen tiempo en toda la Tierra, o al menos en las zonas donde tienes los telescopios. Es muy difícil que esto ocurra. En 2017 hubo días en los que, casi es increíble, pero hubo un tiempo espectacular, al menos en los sitios más importantes del EHT. En 2018 repetimos las observaciones, pero ya no tuvimos tanta suerte. En Alma, el desierto de Atacama, que se supone que es uno de los sitios más secos del mundo, pues empezó a haber humedad, empezó a llover incluso, y la verdad es que nos fastidió bastante. Ahí hubo incluso que cancelar las observaciones dado pasado un tiempo. Hay datos que se pueden usar, yo los he visto, son muy bonitos, pero no creo que vayan a dar resultados tan bonitos como los de 2017 por culpa del tiempo, el tiempo meteorológico. En 2019 se canceló la observación porque el tiempo era demasiado malo. En 2020, por razones que no voy a comentar, también se canceló. Así que hemos estado unos años sin tomar datos y ahora en 2021, hace unos meses, tomamos datos de nuevo. De hecho, ya he tenido la oportunidad de ver alguna de esos datos, de esas franjas de interferencia, son muy bonitas. Además, estamos observando con instrumental nuevo, instrumental más preciso, más sensible en los telescopios. Y creo que van a salir unos resultados muy bonitos. Obviamente todavía queda mucho trabajo por hacer, pero en los de este año, los de 2021, creo que van a ser espectaculares, por lo poco que he visto. O sea que seguimos en ello. Y hay proyectos para ampliar el telescopio, añadir más elementos, ¿no? Por ejemplo.
Quería preguntar en qué longitud de onda se observa y si la longitud que se utiliza es porque es donde más se emite el agujero negro o es por una razón técnica de los telescopios y si se puede reducir esa longitud de onda para mejorar la resolución, que algo apuntó antes en ese sentido, ¿no? Una pregunta muy buena también. Realmente esa longitud de onda, digamos, es una longitud de onda en la que se cumplen toda una serie de condiciones que se ayudan entre ellas. O sea, es una longitud de onda muy bien elegida. Por una parte, el espectro de emisión del agujero negro tiene el máximo más o menos por ahí, es decir, tienes más emisión, ¿no? Justo en esa región de longitudes de onda. Por otra parte, al estar en el pico, sabes que la emisión ya no será opaca a sí misma, o sea, la región de la que está viniendo esto es una región llena de plasma, ¿no? Y el plasma a veces se comporta como una pared que se bloquea a sí mismo, o sea, no puedes ver la emisión que hay detrás, es lo que llamamos emisión opaca, ópticamente gruesa, ¿no? No obstante, a esta longitud de onda eso ya no es así. El agujero negro es transparente, entre comillas, ¿no? De manera que podemos ver la estructura, ¿no? del anillo fotonesférico. Esa es otra condición, el hecho de que sea ópticamente delgado, lo que en nuestra jerga llamamos ópticamente delgado, ¿no? Otra razón es también que necesitamos una longitud de onda que podamos muestrear con un radiotelescopio. Esos radiotelescopios están grabando la señal. Si la señal viene a una longitud de onda demasiado corta, una frecuencia demasiado alta, nuestra electrónica aún no es capaz de grabar esa señal bien, ¿no? Necesitamos relojes atómicos muy precisos para hacer esto. Entonces es una longitud de onda, digamos, que está más o menos en el límite tecnológico. O sea, una longitud de onda que si es un poquito más corta, ya vamos a tener problemas, ¿vale? En la electrónica. Necesitamos una electrónica muy estable. Y unos receptores muy sensibles. Y a estas longitudes de onda la cosa empieza a tener un problema. Entonces, digamos, es un compromiso. Es lo suficientemente corta como para que sea ópticamente delgada y realmente tengas mucha emisión viniendo de ahí. Y es lo suficientemente larga como para que la electrónica de hoy en día te permita registrarla y procesarla para obtener interferencias. Sí que es verdad, eso también es, quizá dentro de poco saldrá la noticia, espero que sí, que hemos conseguido hace poquito observar con una selección de antenas del EHT a una longitud de onda todavía más corta que 1 milímetro. Hemos llegado a 0,7 milímetros, lo que significa que tendríamos un porcentaje no despreciable de resolución extra, de nitidez extra en la imagen. No hemos observado M87, hemos observado otras fuentes para comprobar si funcionaba la tecnología. Y parece ser que la tecnología funciona. Ahora lo que hace falta es entenderla mejor, lo que llamamos en nuestra jerga comisionar el telescopio para ver que realmente lo estamos haciendo bien y entonces ya ponernos a observar a 0,7 milímetros, que sería pues el plan para hacerlo quizá no el año que viene, pero quizá en 2 o 3 años ya podríamos hacerlo. ¿Esa foto ha servido de prueba de la existencia de la radiación de Hawking? No, lamentablemente no, porque la radiación de Hawking es muy débil. O sea, aquí lo que estás viendo básicamente es emisión que viene del material que está dándole vueltas al agujero negro, es muy caliente ese material y está emitiendo mucha radiación. La radiación de Hawking es tan débil que está, digamos, bloqueada completamente por la emisión que viene de la fotonesfera y del disco de acrecimiento. Entonces, no sabemos todavía si habrá o no radiación de Hawking y es muy difícil de captar porque como hay tanta contaminación en los alrededores, viniendo del disco, del chorro, del anillo, entonces, claro, distinguir una radiación tan débil como la de Hawking es muy difícil, lamentablemente. Hola, gracias por la charla. Mira, perdona, llevo dándole vueltas un rato y no consigo entender la clave de tu trabajo. Es decir, ¿en qué momento habéis metido un polarizador y lo habéis girado? Bueno, esa es la forma, digamos, fácil de decirlo. En 2 palabras, tratar de describir toda una técnica, ¿no? Entonces, realmente el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces, los polarizadores se necesitan en los radiotelescopios. ¿Por qué? Porque la luz está polarizada. O sea, si tú intentas hacer interferencias entre una luz que está polarizada en una dirección y otro rayo de luz que está polarizado en otra dirección, no vas a obtener mucha interferencia, porque tú tienes que hacer interferir luz que esté igualmente polarizada, ¿no? Para obtener una señal de interferencia fuerte. Entonces, los radiotelescopios van equipados con polarizadores para permitir eso, para permitir que cuando tú grabes las señales, pues puedas correlacionar lo que toca con lo que toca, o sea, peras con peras y manzanas con manzanas, podríamos decir.
Entonces, claro, nosotros lo que tenemos en el radiotelescopio son, de hecho, dos polarizadores. Partimos la luz en dos componentes, de manera que podamos reconstruir la luz original. O sea, tú cuando tienes dos polarizadores que llamamos en la jerga ortogonales, la señal que obtienes de los dos, cuando la combinas, puedes recuperar el rayo de luz original. Entonces nosotros lo que hacemos realmente no es exactamente lo que he explicado aquí, es muy parecido. Lo que hacemos es grabar la señal con de los dos polarizadores y una vez tenemos todas las interferencias, reconstruimos la onda original. O sea, girando computacionalmente, no podemos ir ahí a girarlos, ¿no? Pero con la computadora sí podemos hacerlo. Girando los polarizadores computacionalmente para reconstruir la imagen polarizada. Es decir, ese giro lo está haciendo un ordenador, lo está haciendo virtualmente, a partir de la onda total reconstruida. O sea, por eso digo que tampoco quería marear mucho al personal, pero eso es más preciso, lo que se parece mucho más a lo que estamos haciendo. Hay algunas preguntas en YouTube, entonces Sí. te las quería comentar. Una es de Martín Carballal, que es un estudiante de tercer año de la ESO, y pregunta, ¿qué pasaría si alguien penetrase en un agujero negro? Quiero comentar justamente que Iván escribió un libro que se llama Viaje al centro de un agujero negro, así que supongo que algo tendrás para comentar al respecto. También pregunta qué pasa si uno sale de uno, que supongo que esa respuesta va a ser corta. Y por último, si es posible aprovechar la energía de los agujeros negros de alguna manera, aunque sea futurista. Vale, o sea, ¿qué pasa cuando uno entra en un agujero negro? Eso es difícil de responder porque si alguien lo consiguiera, nunca podría decirnos lo que ha visto ahí. ¿Y por qué no? Porque no podría salir. O sea, cuando tú penetras más allá del horizonte de sucesos, ocurre algo que en la jerga llamamos cambio de signatura de la métrica. O sea, el reposo deja de existir. En el interior de un agujero negro, más allá del horizonte de sucesos, no existe el reposo. Las cosas tienen que moverse sí o sí. Y eso ocurre porque el espacio, en concreto la dirección hacia la singularidad física, adquiere características de tipo tiempo. Eso es muy bonito, porque nosotros ahora estamos avanzando hacia el futuro, ¿verdad? Todos nosotros nos estamos desplazando hacia el futuro. Y no podemos pararlo, no podemos dejar de envejecer por mucho que queramos, ¿no? Estamos obligados a viajar hacia el futuro. En un agujero negro, la dirección hacia la singularidad, la dirección hacia el corazón del agujero negro, hereda esa propiedad del tiempo. Es decir, no puedes dejar de moverte hacia el centro de la singularidad, al igual que no podemos dejar de movernos hacia el futuro. El espacio hereda propiedades de tipo tiempo. Entonces, lo que eso produce es que a medida que te vas acercando a la singularidad, lo que desde fuera, es muy bonito, lo que desde fuera vemos como un punto en el espacio, que es esa singularidad, alguien que esté dentro del agujero negro lo verá como un momento en el tiempo. Es decir, espacio y tiempo se intercambian. Entonces, repito, lo que para nosotros es un punto en el espacio, que es la singularidad física, para alguien que esté dentro del agujero negro es un momento en el tiempo. ¿Y qué momento es? Pues el momento en el que su línea de universo se detiene. Es decir, la has fastidiado. ¿Vale? La has fastidiado, dejas de existir, ¿no? Digamos. Entonces, claro, eso es lo que ocurre cuando entras dentro. O sea, estás sentenciado, o sea, tu futuro tiene un final, que es el momento en el que llegas al centro de la singularidad. Y escapar de ahí es imposible, porque además de que el reposo no existe, es que estás obligado a ir hacia el centro. O sea, sería tan difícil salir del agujero negro como para nosotros viajar hacia atrás en el tiempo. Sería igual de imposible. Estás obligado a desplazarte hacia el centro, ya no puedes salir. Una vez atraviesas el horizonte, no hay vuelta atrás, no hay camino de vuelta. Hay más preguntas de internet. Pedro Suárez está muy preocupado por el interior también de los agujeros negros y pregunta dos cosas. Una es si puede haber un agujero negro dentro de un agujero negro. ¡Wow! ¡Wow! Lo que sí que puede haber, bueno, hay unos diagramas, bueno, esto se explica mejor creo que usando unos diagramas que se llaman diagramas de Penrose, ¿vale? Que te permiten entender algunos colorines que he mostrado. ¿Os acordáis de la transparencia donde he mostrado las cebollas, ¿no? Las capas de un agujero negro? Había cosas de colorines que no he mencionado. Había una superficie de color rojo, otra de color gris oscuro. No he dicho lo que son esas cosas. Son singularidades coordenadas también, como si fueran un horizonte de sucesos. Son parecidas a un horizonte de sucesos. Una de ellas es un poco parecida, pero también diferente. O sea, y ese tipo distinto de superficies se entienden bien cuando usamos para graficarlas o para entenderlas una cosa que se llama diagramas de Penrose, que por falta de tiempo pues no podemos discutir aquí. Pero eso, lo que sí que nos dicen los diagramas de Penrose y este tipo de superficies como la superficie de Cauchy y cosas que hay por ahí dentro muy exóticas, nos dicen que si bien
la pregunta, no sé, de que hagan un agujero negro dentro de un agujero negro, yo creo que podría entenderse o podría reformularse como un agujero negro que nos lleve a otro agujero negro. ¿Vale? Si tú representas el horizonte de sucesos y la superficie de Cauchy de un agujero negro en rotación, puedes extender ese diagrama, aunque de forma artificial, ¿vale? O sea, sería forzando un poco la realidad, para hacer que desde el interior de un agujero negro pudieras aparecer en otro agujero negro, ¿no? O en un agujero blanco que te permitiese entrar en un universo desconectado causalmente de este. Esas cosas, no voy a decir que existan o que no existan, matemáticamente, formalmente podrían existir, pero claro, estás forzando la teoría, ¿no? Estás utilizando, yo creo que llevándola un poco al límite, ¿no? Entonces, no sé si, de hecho, tiene sentido planteárselo, porque ya he dicho, una vez cruzas el horizonte, no hay manera de transmitir información. Roque pregunta si podrían emplearse satélites como telescopios auxiliares a los terrestres. Oh, sí, sí, sí. De hecho, se ha hecho. Esa tecnología ya se ha aplicado y existe. Si no recuerdo mal, el primer satélite que permitió unirse a los telescopios en la Tierra y generar un telescopio más grande que la Tierra fue el VSOP, que no recuerdo ahora en qué año dejó de funcionar. Hace muy poquito había otro satélite que era ruso, se llamaba Radio Astron, que murió hace un par de años o un poquito más. Ese satélite orbitaba a una distancia que podía llegar a estar hasta 350.000 kilómetros de la Tierra. O sea, imaginaos poder sintetizar un telescopio de unos 350.000 kilómetros de tamaño. Esto se hizo, se ha conseguido. De hecho, José Luis Gómez, que es el autor de esta peliculita que os he enseñado antes del chorro, tiene datos de Radio Astron y ha publicado resultados muy interesantes sobre el comportamiento de estos chorros cuando ya los observas a una resolución muy grande. No a la longitud de onda del EHT, desafortunadamente, pero sí con una resolución muy grande. Entonces, esos telescopios se pueden construir, esa tecnología existe y además nos permite no solamente observar las fuentes en el cielo, sino entender la propia gravedad de la Tierra. O sea, nos permite realizar experimentos, o sea, ver cómo se comporta el campo gravitatorio de la Tierra cuando tienes al satélite orbitando. Y poner incluso a prueba la relatividad general usando la Tierra. O sea, no un agujero negro, usando nuestro propio planeta. Ver cuáles son las modificaciones a la teoría de Newton producidas por la Tierra. Eso también es bastante chocante que se pueda hacer hoy en día, ¿eh? Es bastante chocante. Bueno, quería hacer una última pregunta ya yo, y sin querer comprometerte, ten en cuenta que esto está saliendo por YouTube. Sagitario a estrellas, si puedes simplemente comentar si algo veremos o no. De Sagitario a estrella realizamos observaciones en el año 2017 también. O sea, ese año, bueno, y todos los años que han venido después y que hemos podido observar, siempre hemos observado M87, Sagitario a estrella y otras fuentes, ¿no? Que también estamos investigando. No obstante, seguimos sin publicar, la colaboración EHT sigue sin publicar los resultados de 2017 del Centro Galáctico. Y la razón de esto es porque el Centro Galáctico es una fuente muy especial. Cambia de manera muy rápida y eso introduce problemas en la tecnología, en las técnicas de análisis numérico que tenemos, pues que es un problema muy difícil de tratar, podríamos decir. Pero sí que puedo decir que ya bastantes años después de las observaciones, no puedo prometer ni prometer, como decía, no puedo decir puedo prometer y prometo, pero sí que puedo decir que dentro, quizá de no mucho tiempo, sí que haya por fin resultados del Centro Galáctico publicados. O sea, lo que sí que os puedo decir es stay tuned, como dicen los ingleses, o sea, permaneced alerta, porque sí que es posible que dentro de no mucho tiempo, no puedo decir cuánto, sí que tengamos por fin, yo los he visto ya, ¿vale? Pero no os puedo decir nada más. O sea, no puedo dar más pistas ni decir si se ha visto, si se ha dejado ver. Pero sí que os puedo decir que si todo va como tenemos planeado, pues dentro de no mucho tiempo, por fin tener resultados del Centro Galáctico de estas observaciones de 2017. Si todo va bien, vamos a ver si todo va bien y los tenemos publicados pronto. Bueno, Martín Carballal me reclama que no has respondido a la pregunta de si se puede extraer energía. Sí. Bueno, de hecho, existe un mecanismo que es muy parecido conceptualmente al de Blandford-Schnarre, que se llama el mecanismo de Penrose. Lo que pasa es que el mecanismo de Penrose es un mecanismo mecánico. Es un mecanismo que tiene que ver con partículas que entran en la ergosfera y después se separan,
¿no? De manera tal que una adquiere una energía que vista desde fuera es negativa y por lo tanto la otra cuando escapa de ahí pues tiene una energía más que positiva, ¿no? Entonces gana energía. Es un mecanismo que podría usarse para extraer mecánicamente, o sea, quiero decir con móviles que se mueven y se separan, ¿no? Energía de un agujero negro. Blandford-Snarek hace algo parecido, extrae energía de un agujero negro, pero no es un proceso mecánico, es un proceso electromagnético. ¿Vale? Pero el final último es el mismo, es extraer energía rotacional de un agujero negro usando la ergosfera, usando las propiedades únicas de la ergosfera, que es que el espacio está girando de forma superlumínica alrededor del agujero negro. Esto se puede usar para extraer energía de ahí. Y un proceso por el que podríamos hacerlo es el mecanismo de Penrose. Es el símil mecánico de Blandford-Snarek. Bueno, en todo momento hablaste de la rotación del agujero negro y mi duda era sobre la carga. Si tiene este en concreto, o si se puede saber mediante estas técnicas, si tiene carga, si está cargado, si no, si a lo mejor los campos magnéticos podrían proceder de algo así. Ostras, esa pregunta es muy buena. De hecho, poco después de que Blandford y Snarek publicasen su artículo seminal, hubo un montón de intentos de reinterpretaciones y vamos a poner ahora otros campos magnéticos ahí ad hoc, a ver qué pasa y tal. Y uno de los modelos que más éxito parecía tener, o que era más prometedores, era el del cuasimonopolo magnético en un agujero negro. Que bueno, tiene unas características interesantes y tal, pero claro, uno siempre se pregunta, bueno, esto puede explicar mejor ciertos fenómenos, pero no sé, yo lo veo un poco ahí puesto un calzador, ¿no? Que tenga un campo magnético tan exótico, un agujero negro. Respecto a la carga eléctrica o la carga magnética que pueda tener, te puedo decir que observacionalmente es muy difícil de determinar, pero sí que creo que lo acabamos de publicar hace unos días o saldrá dentro de poco. Un artículo donde precisamente hablamos de eso, tratamos de acotar una posible carga que pudiera tener el agujero negro a partir de la imagen, o sea, cómo podríamos a partir de la imagen acotar una posible carga. Hay un trabajo, es que ahora mismo me falla la memoria, no sé si ha salido ya publicado o estará a punto de salir, en el que precisamente abordamos ese problema. Lo que pasa es que el modelo está muy degenerado, o sea, es muy difícil, necesitamos observaciones a mucha más resolución y mucha más, digamos, fidelidad, ¿no? Para poder extraer información tan fina, ¿no? de lo que está pasando ahí. Parece que no solo los agujeros negros se alimentan, sino los radioastrónomos también, y es hora de cenar. Entonces, muchas gracias, Iván, por una charla extraordinaria, yo creo que muy hermosa además, y podemos agradecerle a todos. Gracias. Y nos vamos a cenar.